y señores, bienvenidos a una nueva cita aquí en esta sala del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en el que estamos teniendo encuentros diarios, ya lo saben, con los protagonistas de lo que está siendo el día a día en el Ayuntamiento de Albacete y por lo tanto en la ciudad. Hemos querido hacer una especie de balance de lo que han sido los 100 primeros días, lo que se venía a decir, pues esa toma de contacto con lo que es la actividad en el consistorio. El lunes teníamos la visita del alcalde, ayer nos visitaba el portavoz del Grupo Socialista y hoy tenemos aquí, ya saludamos al viceportavoz de Ganemos Albacete en el consistorio, Álvaro Peñarrubia. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Por orden también ha sido de la representatividad de lo que el electorado albaceteño votó el 24 de mayo, los 10 concejales del Partido Popular, los 8 del PSOE, los 5 de Ganemos Albacete. Vamos a hablar ahora del balance de lo que ha sido propiamente la gestión del equipo de gobierno, pero ¿cuál es el balance que hacéis vosotros después de esa llegada irrumpiendo con fuerza en el ayuntamiento? ¿Cuál es vuestro balance de vuestros 100 primeros días como un grupo fuerte en la oposición? Pues después de la satisfacción de los resultados que tuvimos con esos 5 concejales, pues para la mayoría de los que entramos ahí fue un choque importante. Era entrar a una institución con muchísimas funciones, muchísimos funcionarios, y al principio realmente fue un poco complicado el encaje, conocer toda la maquinaria, todo cómo funciona el ayuntamiento por dentro. De verdad, aunque muchos ya lo sabíamos desde la parte activista, asociativa, ya habíamos participado en consejos, etcétera, teníamos una idea bastante cercana a lo que era un ayuntamiento. El estar en lo cotidiano de verdad que fue chocante, pero sí que estamos satisfechos de la labor que hemos hecho estos 3 meses. Ya hemos entrado en una tónica de nuestra labor de fiscalización, de la labor del equipo de gobierno, de sacar propuestas que tenemos en el programa. Vamos desgranando poco a poco esas propuestas y haciendo una oposición que debe ser rigurosa, debe ser firme. Tenemos que criticar aquello que creamos, pero no hacerlo de forma gratuita. No todo vale, y toda la crítica que hagamos que sea justa, sea veraz, porque si no se te puede caer el argumento y se te cae todo el castillo. Entonces preferimos dar los pasos firmes, sin correr demasiado, pero haciéndolo de forma segura. Y pues en este tiempo hemos destapado, por ejemplo, el cierre del matadero, que no se comunicó de ninguna manera. Hemos denunciado también que la política de empleo del ayuntamiento pues era seguir con el ladrillo. Hemos hecho nuestras propias propuestas. Hemos criticado también, por ejemplo, el uso de dinero de fondos sociales para la construcción de la pasarela ciclista. Hemos llevado propuestas nuevas que volver a reabrir, por ejemplo, los depósitos los refugios antiaéreos del Altozano. Y pues también en lo social, pues estamos contentos de haber sacado adelante las mociones para que Albacete se convierta en una ciudad refugio, de la moción que nos venía de stop de desahucios, que se fue aprobada en el último pleno. Pues también nos complace especialmente para esas personas que están pasándolo muy mal y tienen problemas con su vivienda y con su vida en general. Y pues una buena batería de propuestas. En la Semana de Movilidad, por ejemplo, hicimos una treintena de propuestas para la propia semana y muchas más de carácter permanente para mejorar la movilidad de las personas, que es algo que queda un poco ahí, que la gente no tiene, quizás no la marcaría en una encuesta como las que más le preocupa, pero sí que constituye su día a día, cómo se mueven, cómo viven su ciudad, cómo la disfrutan, cómo los niños, por ejemplo, ocupan el espacio, los espacios que han perdido durante tantos años y que ahora el coche se ha apropiado de ellos. Pues poco a poco, como decía, estamos estirando el hilo de nuestro programa y materializándolo en propuestas concretas. En varios grupos políticos se ha dado la circunstancia, pero en uno especialmente se da, y es en el vuestro, en Ganemos Albacete, y es que, como remarcabas hace un instante, pues prácticamente todos venís del movimiento asociativo, de formar parte de colectivos, de plataformas que de una manera u otra han luchado durante mucho tiempo por diversas cuestiones de índole social, sobre todo. ¿Qué supone ahora para vosotros esta oportunidad de, como decías, es un choque, ver que ahora estás dentro y estás en la gestión, en el día a día? ¿Qué supone poder seguir ayudando a esa gente con la que habéis venido trabajando tanto tiempo en esas asociaciones, en esos colectivos, y de alguna manera sentiros
más útiles o eficaces a la hora de poder al menos intentar llevar esas reivindicaciones de veras a lo que es pues la gestión o donde se decide qué pasa con la ciudad? Pues por un lado, como te decía, al entrar en esa maquinaria tan pesada que es el ayuntamiento, al principio es una dosis de realidad y ves toda la burocracia, toda la legalidad, todos los obstáculos que quizá antes no se veían tan claros y que al llegar allí te los encuentras. Y después, cuando ves que haciendo todos esos pasos culmina en acciones que sí que ya son decisiones, acuerdos plenarios y que sí que comprometen al equipo de gobierno y que todavía no hemos llegado a materializarlo porque ahora entraremos en la parte de evaluación del equipo de gobierno, pero por ejemplo las mociones que se han aprobado que te nombraba antes, sí que es muy satisfactorio el ver que propuestas incluso muy parecidas, casi iguales, estos años de atrás pasaban por el Pleno y se perdían, no eran aprobadas por la mayoría absoluta del Partido Popular, y que ahora con unas nuevas mayorías, no solamente con nuestro grupo, sino en el pasado pleno fueron aprobadas prácticamente todas con el voto en contra del Partido Popular, bueno, todas votaron en contra y el resto eran casi unánimes por la oposición. Ese es el espíritu que tenemos que buscar, es encontrar nuestro punto de encuentro, no fijarnos en la diferencia y buscando ese punto común sacar cosas adelante que beneficien a la ciudad de Albacete y desde luego es bastante satisfactorio, claro. Voy a ampliar un poco más el círculo. Hemos hablado de lo que ha dado de sí estos 100 días, me has hablado de los logros que especialmente atribuís a Ganemos Albacete porque habéis estado ahí reivindicando esa serie de cosas, pero ahora ampliamos y miramos a lo que es el conjunto de la oposición. ¿Cómo dirías tú que han sido estos 100 días para esos otros 3 grupos políticos y el concejal no adscrito que durante estos 3 meses también de alguna manera habéis tenido que buscar esos puntos de encuentro y de consenso a los que me estabas aludiendo? Bueno, pues la verdad es que la vida en el ayuntamiento ahora mismo está siendo bastante entretenida porque tenemos que hablar entre muchas partes. Y entre muchas partes lo malo es que podemos encontrar dificultades en alguna de ellas, pero lo bueno es que entre todas se pueden enriquecer. Entonces, por ahora, no en todas las acciones, por supuesto, hemos ido juntos, porque si fuésemos la misma propuesta, seríamos todos una misma candidatura, ¿no? Pero aún así, sí que hemos encontrado los puntos de encuentro para no, aunque sí que se han hecho algunas mociones, por ejemplo, hablando de mociones concretas, las hemos hecho conjuntos, las demás se pueden negociar también, hay una propuesta inicial, después se negocia, hay transaccionales, que es una enmienda que se puede hacer al grupo que lo propone, y desde luego todo lo que sea construir y lo estamos consiguiendo. Lo que no sabemos es por qué no siempre, bueno, sí, o sea que lo que reclamamos es que el equipo de gobierno se sume a esos consensos, que desde luego que quien tiene mayor responsabilidad es el equipo de gobierno, y nosotros también entendemos que las propuestas que hacemos son también responsables, son realistas, no estamos pidiendo la luna. Por ejemplo, metimos algunas matizaciones en las últimas mociones porque afectaban al presupuesto y creímos que excedían y acotamos unos intervalos para no ligarnos tampoco, porque sabemos que el presupuesto es el que es, los recursos son limitados y no queremos pedir cosas que sean imposibles, no queremos poner en ese brete tampoco al ayuntamiento, al equipo de gobierno. Queremos hacer propuestas que sean realistas y creo que lo estamos haciendo con el aporte de todos los grupos. Y ahora llegamos al equipo de gobierno al que me estás nombrando, del que me estás diciendo que está siendo un poco más complicado o bastante más complicado, pues ese, no sé si el entendimiento, quizá te refieres incluso al contacto, no sé si es así. Contacto depende con qué concejalías, depende con qué personas, pues lo hay más o menos fluido, pero a nivel institucional nuestra queja es que esa participación, ese consenso, ese diálogo del que también hace tanta gala Javier Cuenca, el alcalde, nosotros no la vemos, porque a las comisiones informativas nos llega todo ya como hechos consumados, ya solamente, aunque conste en el orden del día como aprobación, son cosas que van a ir para la semana que viene, no da lugar a que podamos opinar, matizar o hacer una propuesta nueva.
además la información que se da a los grupos pues son con 48 horas de antelación en el mejor de los casos, porque luego tenemos que andar con expedientes arriba y abajo. El tema de la digitalización del ayuntamiento es un debate aparte, pero que está totalmente atrasado. Hay veces que tenemos una hora para mirar un taco importante de papeles y eso resta desde luego a nuestra labor de fiscalización por un lado y de propuesta por otro. Y en ese sentido reclamamos que funcionen más y mejor las comisiones informativas. Algunas no se han constituido, como la de Medio Ambiente, desde hace ya más de 3 meses. Acumulamos trabajo desde abril, por ejemplo. Hay consejos, que los consejos son los órganos en los que además de los representantes en el ayuntamiento, además de los concejales, están los movimientos asociativos. Hay algunos consejos que tienen entre 30, 40 o 50 miembros de la sociedad articulada de Albacete, y algunos de ellos no se han convocado. Y algunos no se han convocado en este mandato ni en el anterior. Se han convocado a lo mejor un par de veces. Entonces lo que reclamamos es que se articulen todas esas formas de participación, que no tengamos miedo a que la sociedad nos diga por dónde tenemos que ir. Tenemos el mandato delegado que nos han dado en las urnas para llevar a cabo la gestión, pero no es un cheque en blanco para tenerlo durante 4 años, ni el equipo de gobierno ni la oposición. Entonces queremos que esa sociedad articulada nos vaya acompañando, que nos diga por dónde no, por dónde sí debemos ir. Y eso en cuanto a las formas, y en cuanto al fondo de lo que valoramos de estos 100 días del mandato de Javier Cuenca, creemos que está caracterizado por la inacción y el continuismo. Continuismo porque está apoyado en lo que fue el plan de ajuste de 2012, que nos tiene hipotecados para unos cuantos años, y de la que no se están moviendo ni un ápice en cuanto a recortes de personal, a cierre de servicios, al cobro de tasas, etcétera, que como sabemos en 2012 pues se vio bastante afectado. Y de inacción porque salvo las acciones que vienen ya arrastrándose del mandato anterior, ya sea en empleo, en acción social, bueno, en medio ambiente, no, ya te digo, no ha habido comisión, no existe. En muchísimos campos, bueno, me atrevería a decir que en todos no hay una directriz, no ha habido una línea estratégica que el alcalde esté expresando por los hechos, no solamente por sus intenciones que pueda plasmar en uno u otro foro, pero no hay una acción estratégica a largo plazo, nada que no sea lo corriente, nada que no sea hacerlo del día a día, que no hay ninguna acción de esas que conozcamos en estos 100 días del alcalde de Albacete. Uno de los grandes problemas se ha suscitado precisamente a raíz de las mociones, de lo que es en teoría el juego político entre oposición y equipo de gobierno, que ha llevado precisamente a que tu grupo, junto al PSOE y al concejal no adscrito, hayan anunciado que van a solicitar la reprobación del alcalde. También Pedro Soriano decía que debería pedir una cuestión de confianza. El propio alcalde aquí el lunes decía, si no están contentos conmigo, que presenten una moción de censura. Todo esto sale de ese pleno en el que 17 de los concejales votan a favor de que el Ayuntamiento de Albacete, la ciudad como tal, se exprese en contra a lo que era el texto del plan de la cuenca del Júcar, porque entendían que no defendía los intereses de la ciudad, algo que luego no fue así, porque en este caso la concejala en la que delegó el alcalde se mostró a favor. Resulta que, hablando sobre el tema, el alcalde defiende que no tiene por qué aceptar esas mociones que se aprueben en el pleno, aunque se aprueben por los concejales que sea, que él en Junta de Gobierno local tiene esa autonomía para tomar las decisiones, etcétera, y que salvo cosas puntuales, dígase presupuestos, por ejemplo, no necesita acatar, por así decir, entre comillas, ninguno de los consejos o de las peticiones que se hagan en el pleno. Ayer, por ejemplo, con el portavoz del Partido Socialista comentaba, sí, no tiene por qué, pero éticamente parece que no queda demasiado bien que se ignore de alguna manera pues a esa representatividad de ciudadanía que votó a esos grupos políticos. Estamos en un debate que no sé si se puede cerrar de alguna manera o si se va a cerrar, pero que más bien es cuestión de intereses, ¿no?
Bueno, yo creo que las palabras del alcalde son muy claras. O sea, lo que acabas de decir es que ignora lo que dice la representación de 2/3 partes de Albacete. La ley electoral es la que es, y la ley electoral dice que al no tener un candidato con mayoría absoluta, gana la lista más votada. Por las mayorías que había el día 13 de junio, fue cuando cuando se constituyó el pleno del Ayuntamiento de Albacete, pues no se pudo conseguir ninguna otra mayoría que sumase 14 concejales. Quizá hoy eso podría ser diferente, pero bueno, eso es un juego al que ahora mismo no procede. Pero la cuestión es que la ley le otorga la legitimidad legal, que por supuesto nadie pone en cuestión, de ser el alcalde de Albacete, aunque pudiésemos haber formado otra mayoría superior a esos 10 concejales, sin llegar a los 14 que hubiesen sido necesarios. Bien, dicho esto, tiene legitimidad jurídica para llevar a cabo las funciones que le atribuye la ley. Pero es bastante reseñable que el alcalde diga tranquilamente, sin despeinarse, que puede ignorar, como digo, la voluntad de 2/3 partes de su población, o al menos de sus delegados, que somos los concejales. Si no se fía de nosotros, del sentido de nuestro voto, pues que abra, por ejemplo, la participación a la ciudadanía, que existen mecanismos ya en el reglamento de participación de este ayuntamiento para abrir la participación. Por ejemplo, nosotros lo proponemos para cambiar las fechas de la feria, que abramos una consulta popular y que se exprese. Pero bueno, a lo que íbamos es que no se puede ignorar a 17, y ya no es que sea un número, es que es toda la oposición en bloque, toda, de diferentes espectros ideológicos o sociales, etcétera, todos nos hemos posicionado en contra de una decisión. Y en el propio debate de esa moción, ya la concejala Rosa González de la Leja decía que iba a ignorar ese mandato. Pues nosotros creemos que, aunque esté amparado por ley, por eso no vamos a los tribunales a decir que se ha incumplido, vamos a un pleno, que es un órgano político, a decir que políticamente ese señor no merece un respeto democrático o sea, porque él no lo ha ejercido con el resto de concejales y por extensión de la ciudadanía. No podemos, o sea, no entendemos cómo. A efectos de realidad, lo que estamos diciendo de alguna manera es que no hay demasiada diferencia entre la legislatura pasada con una amplia mayoría absoluta del Partido Popular y esta. Pues una de las mayores diferencias y de las cosas que sí que pasan por pleno y que si no se aprueban no hay otro órgano que pueda decidir por él, son los presupuestos municipales. Ahí es donde se decide realmente la política municipal del año siguiente. Ahora estamos en fechas de elaboración de los presupuestos del año próximo y ahí sí que sí o sí vamos a tener que hablar y vamos a tenernos que poner de acuerdo para dotar todas las mociones que hemos ido aprobando y que necesitan alguna dotación económica, va a haber que incluirlas ahí. Todas las líneas que consideremos, cada grupo que consideremos importantes y que necesiten esa dotación económica, vamos a pelear por entrarlas ahí. Y ahí sí que está plenamente mandatado el Pleno Municipal para decidir sobre esos presupuestos. Por lo tanto, ahí, o sea, ahí es donde vais a echar el resto, ¿no? Ahí es donde hay que echar el resto, donde tenemos que trabajar duro, donde tenemos que sacar la calculadora, donde tenemos que negociar y, como te decía antes, hacer propuestas realistas también. Que nosotros no queremos ni hacer una carta a los Reyes Magos para que luego no se pueda cumplir, ni arruinar ni mucho menos Albacete, pero tampoco queremos que el ayuntamiento olvide, o sea, se haga dejación de funciones, por ejemplo, por tener un ejemplo entre tantos, el abandono de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes, que están cayéndose a trozos, o pedanías que están también completamente desatendidas, ayudas sociales y personas que están en gravísima exclusión social, que no tienen 3 comidas al día saludables, etcétera. Todo eso, o la dinamización del empleo, no solamente, como decía el alcalde, de ir a 2 ferias inmobiliarias. Ese no es el modelo por el que creemos que hay que salir. Entonces, ahí en esos presupuestos es donde tenemos que poner negro sobre blanco todas esas intenciones políticas, esas líneas que tenemos en el programa que pueden quedar más o menos bien, pero plasmarlas en acciones concretas.
Precisamente sobre los presupuestos, hace unos días se expresó el alcalde en rueda de prensa primero, era por otro motivo, pero finalmente acabó hablando del tema y rápidamente sí que vino a decir, luego está lo que ocurra, pero sí que vino a decir que tenía la impresión de que no debería haber mucho problema con la aprobación de los presupuestos porque como que se había encargado o habían tenido ese cuidado de que las mociones, como tú acabas de decir, que se habían ido aprobando y que requerían de cierto presupuesto de cara al año que viene, pues como que iban a estar incluidas o reflejadas en el documento. Y el lunes, aquí, preguntado también por el tema presupuestos, añadió que van a ser importantemente más altos que los que eran, que creía que podían contar con el apoyo del resto de grupos políticos, porque fundamentalmente esa ampliación de fondos se iba a destinar además al tema de la generación de empleo y a materia social. ¿Cuáles son vuestras peticiones mínimas para dar vuestro pie a que esos presupuestos se aprobasen? Pues mira, antes de decírtelo, hacerte un comentario sobre si las mociones van a estar dentro o no. Hay algunas de ellas, como por ejemplo la apertura de los refugios, que no sabemos, o sea, la fase previa es analizar qué hay allí, hacer un estudio técnico, evaluar el coste de la adaptación otra vez a su reapertura, valorarlo y después llegaremos a los presupuestos. Lo mismo pasa con el depósito de la fiesta del árbol. Y lo mismo ocurre con la ciudad refugio, con la acogida de personas refugiadas. Lo mismo ocurre con muchas de las mociones que no sabemos nada de ellas, que hemos preguntado en comisión y en pleno y no sabemos nada de ellas. O sea, vamos, entonces, para incluirse en los presupuestos debería haber un estudio previo de cuánto. Tenemos que tener un diagnóstico, supondría, tenemos que tener un presupuesto de esa acción para después incluirla. No sabemos nada de ello. Bueno, contestando a tu pregunta, nosotros ahora mismo estamos en fase precisamente de definición de esas líneas, pero son las que marcabas y yo también anunciaba antes. Es un plan de empleo que cree empleo no solamente a corto plazo, no queremos que se pinten bancos que ya estaban pintados, que sean empleos que supongan una mejora de la vida laboral de las personas que participan en él, que puedan aprender, que se reciclen, pues personas que vienen de la construcción, por ejemplo, que se formen en la rehabilitación de edificios, en la eficiencia energética, en las energías renovables. También hacer que esos empleos lleguen a las empresas, porque está bien que el ayuntamiento contrate a muchas personas para sacar de la emergencia social, de las graves necesidades que tienen, para suplirle 3 meses, que nosotros pedimos que sean 6, porque en 3 apenas les da para ese aprendizaje, no les solventa casi nada y tampoco le da opción a después a tener acceso a otras prestaciones, y que se haga un plan, como digo, bien diseñado y que cubra necesidades por un lado y que sirva para mejorar el currículum de aquellos que participan en él. También que haya un plan de choque contra la pobreza para ayudar a la gente que está con el agua al cuello, y pues después todas estas mociones que hemos dicho, pues llevarlas a cabo. También tenemos muchas propuestas en cuanto a cultura. Tenemos propuestas para hacer un deporte que no solamente pase por las instalaciones deportivas, como decía antes también, que hay que mejorarlas, sacar el deporte a la calle, pues como línea, bueno, hay que, como decía, hay una de las mociones pedíamos que se concretasen partidas para mejorar la movilidad urbana, porque eso realmente supone un coste, el no hacerlo en cuanto a las enfermedades y bajas laborales. Hay numerosos estudios a nivel europeo que cuantifican esos costes que supone para la sociedad tener esos ciudades costes que no solemos mirar, ¿no? Claro, no nos damos cuenta de ello. Claro, lo que respiramos y luego provoca asmas, provoca bajas laborales, provoca empeoramiento de enfermedades cardíacas, etcétera. Esos costes no se ven, pero nosotros proponemos medidas para limpiar la ciudad de esos humos y que a la vez mejoran la vida de la gente. Antes de despedirnos, Álvaro, ¿cómo vino a cambiar la realidad de la oposición en el Ayuntamiento de Albacete el hecho de la salida que se produjo de Pedro Soriano del Grupo Político Ciudadanos? Siendo así francos, ¿os ha facilitado algunas de
de las gestiones o de las ideas que vosotros habéis ido sacando adelante esa situación que se dio en Ciudadanos? Bueno, con Ciudadanos y con Pedro Soriano ya veníamos trabajando antes de su expulsión, aunque bueno, fue rápida, fue al inicio del mandato, pero todavía seguimos, si vemos los resultados de las votaciones en las mociones, por ejemplo, o en comisiones informativas, etcétera, también seguimos, o sea, con Ciudadanos es otro compañero más en el camino y seguimos teniendo puntos de encuentro y desencuentro también, pero como te digo, si vemos la votación de las mociones, en muchas han votado a favor también. Pedro es otro compañero más y desde luego hablamos con él y llegamos a muchos entendimientos, pero bueno, la realidad es la que es, sin entrar a valorar cómo hemos llegado ahí, y lo que tenemos que hacer es con ella llegar a acuerdos y sacar cosas adelante. Decía el alcalde que los 100 días se le habían hecho cortos. Ayer Modesto Belinchón decía que se le habían hecho largos. ¿A ti cómo se te han hecho? A mí la verdad es que se me han pasado rápidos porque la vida del trabajo corriente en el ayuntamiento, porque hay comisiones, hay mucho que hacer de día a día, hay mucho expediente. No solo es hablar de la perspectiva que quieres de la ciudad a largo plazo, tienes que opinar sobre el vado que se va a poner, una parca de bicicletas o sobre un contrato de limpieza de 300 euros, y todo eso hay que gestionarlo, todo eso está el equipo de gobierno que lo ve y nosotros que también nos lo estudiamos para ver si todo está en orden. Entonces, sí es cierto que aunque hemos sacado muchas de nuestras iniciativas, también creo que nos ha faltado tiempo. O sea, yo veo el programa y veo que todavía bastante por hacer y me falta tiempo. Estamos, bueno, solo han pasado 100 días, quedan muchos. Sí, pero como ya te digo, como muchos somos nuevos, queremos llegar ahí ya, conseguirlo todo. Entonces vamos paso a paso, estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, pero sin relajarnos. Has dicho algo que también comentamos aquí ayer, es sin duda una época interesante en el día a día de la ciudad y especialmente del ayuntamiento. No sabemos si estos 100 primeros días habrán sido o no muestra de lo que sea en el resto, pero lo que sí está claro es que estamos en una época importante, además de cara a esos presupuestos, en los que ahí sí pues se juega tanto lo que es la representatividad de toda la ciudad. Un placer, Álvaro, tenerte por aquí. Cuando quieras volvemos a encontrarnos y seguimos repasando. Igualmente, muchas gracias. Álvaro Peñarrubia, viceportavoz de Ganemos Albacete, uno de los grupos que con 5 concejales conforman hoy día la corporación municipal en el consistorio albaceteño. Ha sido la tercera de las citas que estamos manteniendo a lo largo de esta semana para analizar esos 100 primeros días de gestión en la ciudad de Albacete tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Mañana volvemos con el siguiente protagonista.